y vamos a constituir la primera mesa de trabajo que versará sobre claves de la comunicación, profesionales sanitarios, persona. Algo tan importante como eso. Gracias, Julio. Adelante, vamos a recibir ahora mismo a Rosa Herrero, enfermera del Hospital Clínico San Carlos. Muchas gracias, Rosa. Y vamos a recibir también a Jesús Simancas, que es médico de atención primaria del SESCAM, experto en comunicación médico-paciente. Y ahora mismo, en cuanto ella esté microfonada, María Jesús Mar Domingo Sanz, que es doctora en psiquiatría y pediatría por la Universidad Complutense, profesora de Universidad de California, creadora y jefe de la sección Psiquiatría y Psicología Infantil del Hospital Gregorio Marañón, experta en la relación médico-paciente. Bienvenidos a los tres, muchísimas gracias. Vale, pues si os parece vamos a empezar por que cada uno de vosotros nos cuente qué es para ellos o cómo debería ser una buena relación del profesional sanitario con el paciente. Y empezamos el turno por María Jesús Mar Domingo. Pues buenos días a todos. Muchas gracias a Julio por esta invitación. Yo he dirigido muchos cursos de verano aquí en la Universidad Complutense. Yo estudié, hice la carrera en la Universidad Complutense, he sido profesora, he estado ligada toda la vida y bueno, pues me hace mucha ilusión el volver hoy y el tener este contacto con vosotros. Que acudís aquí como alumnos, pero también como para enseñarnos mucho. Y yo creo que viene muy a cuento, muy a propósito, porque después de la conferencia anterior tan interesante y tan actual, que planteemos un tema tan antiguo y a mí me parece que tan necesario, porque fijaros que la relación médico-paciente es uno de los pilares de la medicina desde los tiempos de Hipócrates, siglo V a.C., la Grecia clásica, el siglo de Pericles. Pues fijaros que ya llevamos todos estos siglos con este tema y hasta el momento esa relación del médico con el paciente, en mi opinión, sigue siendo fundamental, pero probablemente está en crisis. Y yo creo que sería pertinente formular algunas preguntas, como por ejemplo, ¿la comunicación con el paciente está en crisis o sigue formando parte de la buena medicina? La buena medicina. Segundo, ¿vamos hacia una medicina meramente técnica que resuelve problemas y a la que se acude como consumidor, como cliente y no como gerente? Porque esa es otra de las tendencias de la nueva medicina. Y tercero, ¿ha cambiado el compromiso ético y personal del médico con el paciente? Porque esa es una de las claves. La inteligencia artificial carece de compromisos éticos. Hay que tener en cuenta que la relación con el paciente es una relación que tiene un carácter interpersonal. El paciente, ¿por qué acude al médico? Acude porque tiene un problema, una necesidad, y es además un problema, una necesidad que atañe directamente a su existencia. Hay problemas económicos que no atañen directamente a nuestra existencia, pero cuando uno está enfermo, eso atañe directamente a su existencia. Y por eso la relación con el paciente, del médico y de cualquier profesión sanitaria tiene unas características únicas y una naturaleza única. ¿Por qué? Porque es una relación eminentemente humana que requiere de un compromiso ético. ¿Y cuál es una de las claves de ese compromiso ético? El que el médico, el profesional sanitario, busca ante todo el bien del paciente y nunca dañar. Este planteamiento no forma parte de ningún otro negocio, si es que se mantiene y es que se aplica, que yo creo que debería. Esto significa que el paciente, cuando viene, no es un mero cliente, sino un ser concreto con el que tiene que establecerse una relación de mutua confianza. Y yo creo que la confianza es esencial en la relación médico-paciente. Cuando no hay confianza,
yo se lo explico muchas veces a mis alumnos, no hay relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque esa relación requiere de compromiso y de lealtad. Y eso es por parte tanto del médico como del paciente. Eso tampoco forma parte de la inteligencia artificial. Los estudios de investigación, además, y hay muchos, constatan que la comunicación con el paciente, el diálogo, que es la clave de cualquier relación interpersonal, mejora el proceso diagnóstico. Los diagnósticos son mucho más acertados cuando hay esa relación de mutua confianza y de clarificación de los problemas. El tratamiento es más eficaz. Por ejemplo, no voy a poner ejemplos porque me paso de los 5 minutos. El tratamiento aumenta claramente la eficacia y son estudios rigurosos, bien planteados y bien hechos. No es la impresión que yo tengo, que es tan importante también, la impresión que tiene el médico, la experiencia que adquiere, etcétera, etcétera. Mejora la evolución de la enfermedad, hay menos complicaciones y mejora la calidad de vida, no solo del paciente, sino también de la familia. Por lo tanto, la comunicación médico-paciente es una herramienta terapéutica fundamental que viene desde los tiempos de Hipócrates y que ha formado parte de la buena medicina. Y comentaré otra cosilla. Sí. Además, la comunicación con el paciente, que es un tema del que habla Julio muy bien, tiene lugar a través de la mirada. La mirada es importantísima, a través de la palabra, a través del contacto físico, de las exploraciones físicas e instrumentales y a través del silencio. Y fijaros que el silencio ha desaparecido de nuestro mundo, se le tiene pánico. Si se entra a un sitio y está en silencio, a no ser que sea una iglesia, digo yo, en fin, entra un cierto pavor. Hay que poner inmediatamente música. En nuestros bares, desde tiempo inmemorial, siempre hay un fondo de música, a veces más bien ruido. El silencio ha desaparecido de la comunicación, porque además el silencio requiere tiempo. Y lo que ya no tenemos con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial es tiempo. No tenemos tiempo. Por tanto, la mirada. Los 5 primeros minutos de contacto con el paciente cuando entra en la consulta, hay también estudios muy interesantes que indican que son claves prácticamente como va para el estilo de relación que se va a seguir teniendo. No digo que sean el único factor, pero esos 5 primeros minutos que también nos pasa en relación con los demás, conocemos a alguien, nos cae bien, ¿no? Ese caer bien, ese inspirar confianza, eso es fundamental para lo que puede ser una relación futura. Pues además la palabra cumple una serie de funciones que explicaba muy bien Laín Entralgo, que fue profesor mío, que era profesor de historia, filósofo y un gran pensador. Una de las funciones de la palabra es que tiene una dimensión apelativa. Llama al otro, lo interpela, quiere atraerlo. Tiene una función notificadora. El médico tiene que hacer saber al paciente, comunicar al paciente qué es lo que en su opinión sucede. Tiene también una función representativa, porque es muy importante el significado que tiene la enfermedad y el significado de lo que nos pasa en general. Por tanto, el médico debe ayudar al paciente a interpretar lo que sucede. A veces los pacientes dicen, era esto lo que me pasaba, esa es la clave. Y eso es lo que ya corto. Sí, muy bien. Perdón. Vale, termino ya, sí. María Jesús. Tiene una función también de seducción, porque el médico tiene que seducir al paciente. ¿En qué sentido? En el sentido de que entienda lo que le sucede y que se sienta interpelado para implicarse en el tratamiento. Corto aquí y el último. Y tiene una función liberadora. Libera al paciente de angustias, de dudas, de incertidumbres y ayuda a situarlo en la realidad de lo que le está pasando.
Y ya he terminado. Muchas gracias, María Jesús. Me pasa un poco. Es muy interesante, no pasa nada porque luego en el debate los temas pueden salir. No, yo es que con esto de la experiencia... Bueno. Nos ha encantado una cosa, si me permitís, y es los silencios, de los que vamos a hablar en el taller. Os recuerdo que tenemos un taller luego de habilidades de comunicación, donde vamos a explicar la relación médico-paciente, cómo se trabaja la voz, la imagen, etcétera. Ha dicho una cosa muy interesante, y es los silencios. Los silencios a veces dicen más que las palabras, y hay que saber manejar los silencios, no por aquello de que digo una palabra, una frase y me quedo en blanco, no, sino porque son la antesala de algo importante. Gracias, María Jesús, y vamos a dar la palabra a Jesús Simancas, que es médico de atención primaria del SESCAM, experto en comunicación médico-paciente. Adelante. Gracias, Julio. Darle las gracias a la Fundación Economía y Salud, a la Fundación Complutense, a Moderna y, por supuesto, a Julio por la invitación a participar en este foro. Bueno, cuando uno lo llaman experto, le entra un poco de intranquilidad interna. Se supone que sabe mucho de muchas cosas y, bueno, al menos son unos cuantos años dedicados a este tema que nos encanta, que es la comunicación. Yo soy médico de atención primaria. Como me gusta a mí decirlo, soy médico de pueblos. Trabajo ahora en el pueblo, también por voluntad propia, porque he trabajado también en grandes capitales. También trabajé en grandes capitales, pero fundamentalmente me considero médico de pueblo. Y es ahí también donde la comunicación alcanza un nivel un poquito mayor que en donde las zonas están más presionadas, ¿no? Que son los grandes sitios o los grandes hospitales también. Yo quisiera conoceros a vosotros al principio también, porque yo soy Jesús, ya os digo, soy médico de pueblo y quisiera preguntaros por saber a quién nos dirigimos. ¿Cuántos de aquí sois médicos, enfermeros o administrativos de un centro de salud o de un hospital? Levantad la mano, por favor. Bueno, no hay demasiados. ¿Y el resto? Periodistas, gente de la comunicación en salud. Entiendo. ¿Algunos otros? Periodistas. Vale, muy bien. Es un público variopinto, por eso... Perdón, y todos pacientes. Y todos pacientes. No, creo, Y todos pacientes. Sois un público variopinto. Hablaremos entonces para todos vosotros, pero siempre se van a poder captar cosas muy interesantes, que nosotros vamos a centrar la charla sobre la comunicación médico-paciente o enfermera-paciente o incluso administrativo-paciente, ¿no? Espero yo también, como le decía al anterior conferenciante, a Julio, dar un poco más de esperanza, porque me ha dejado un poco intranquilo la charla, ¿no? Eso de que quizá hay un 25% de posibilidades de que nos extingamos por la inteligencia artificial, me ha dejado francamente preocupado, ¿eh? Yo sí que no estoy de acuerdo con él en una cosa: la inteligencia artificial no es como los humanos. No lo es. Hay grandes diferencias, ¿eh? Y tampoco estoy de acuerdo en que un concepto tan fundamental como la empatía sea una característica de la inteligencia artificial. No estoy de acuerdo. ¿Qué tecnología es la que utilizamos los médicos? ¿Utilizamos la resonancia? ¿Utilizamos los electrocardiógrafos, los fonendos? La tecnología sanitaria por excelencia es la comunicación, la entrevista del médico o de la enfermera con el paciente. Esa es la tecnología que utilizamos desde que entramos en el hospital, desde que entramos en el centro de salud. La comunicación, mucho más que una resonancia o un aparato de emisión de positrones, mucho más que la inteligencia artificial. Lo utilizamos a diario porque nos sirve para diagnosticar, para tratar, para educar, que es mucho más que dar información. Para todo eso nos sirve la comunicación y por eso es tan importante. Fijaos, las quejas que tienen muchas veces, a veces fundadas y otras infundadas, las quejas que tienen los usuarios del sistema público de salud se deben, en la mayoría de los casos, no a que cometamos errores científico-técnicos. No se quejan de que no sepamos interpretar un electro o de que no hayamos podido ver en el TAC determinada lesión. No se quejan, entre otras cosas, porque muchas veces ni se enteran de ello. Las quejas vienen motivadas por errores en la comunicación, y eso es así, por errores en la comunicación. Por eso, cursos como este, conferencias, charlas, formación en comunicación, por eso son tan importantes. Por eso son tan importantes, porque la mayoría de las quejas se deben a errores en la comunicación. Mejorar en comunicación, ¿qué hace?
Mejorar en comunicación fundamentalmente se traduce al final en mayor satisfacción del paciente, en mayor satisfacción del paciente, que al final ese es el fin último de todos nosotros, una mayor satisfacción del paciente. Pero es que además nos protege a los propios profesionales. ¿Estaréis de acuerdo conmigo, Rosa o María Jesús? Que nos protege a nosotros. El saber comunicarnos, el tener un dominio sobre la situación, nos protege a nosotros. ¿De qué nos protege? Nos protege de la ansiedad que nos produce nuestro trabajo. ¿Quién no tiene ansiedad en una guardia de 24 horas en la que no sabes qué te va a entrar por la puerta? Si te va a entrar una amigdalitis pultácea o te va a entrar el accidente de tráfico con la cabeza rota o un infarto de miocardio. Eso solo lo sabe el que está detrás de la puerta esperando que le pase el paciente. Y además no te avisa, te entra por la puerta directamente. Nos sirve para también protegernos respecto a pacientes problema. Todos lo sabemos. ¿Qué es un paciente problema? El paciente problema es ese que cuando entra por la puerta el estómago crack, te hace una vuelta y como que se te clava ahí. Ese es el paciente problema. Porque nosotros también somos humanos, también somos humanos y tenemos nuestros temores, nuestros miedos, nuestros prejuicios también, que tenemos que intentar superarlos, pero los tenemos. Entonces nos protege a nosotros y además la comunicación mejora un montón de cosas más que os sorprendería. Fijaos, uno de los problemas mayores que hay en la sanidad es el cumplimiento terapéutico. Que las personas se tomen las pastillas. Fíjate, a veces no nos tomamos las pastillas ni los propios médicos. Cuando un médico tiene que hacer un tratamiento antibiótico de 10 días, desayuno, comida y cena, normalmente no se llega al final. Y somos los médicos. Imaginaos los que no están en la profesión. Bueno, pues mejorar en comunicación está demostrado que aumenta la adherencia a los tratamientos. Y no solo a los tratamientos, sino a las recomendaciones que el sanitario haga en cada momento. Por tanto, mejorar en comunicación es trascendental. Trascendental. Entonces, por eso, bienvenida a foros como este, en el que se habla de comunicación, y en el que podemos discutir, o en el que podemos cara a cara, pues hablar de todos estos temas que son tan importantes. Muchas gracias, Jesús Simancas, por aportarnos cosas tan interesantes a esta mesa de trabajo, mesa de diálogo. Vamos a dar la palabra ahora a Rosa Herrero, que es enfermera del Hospital Clínico San Carlos. Bueno, hola a todos. Gracias, Alberto, Julio, Moderna, la Complutense. Y a mí me ha venido fenomenal la intervención de María Jesús y de Jesús, porque es verdad que a veces tenemos el problema, yo voy a dar mi visión como enfermera, a veces damos información pero no nos comunicamos, es decir, a veces soltamos cosas pero realmente lo hacemos de forma unidireccional. La comunicación yo creo que implica esa comunicación bidireccional, es decir, nosotros contamos algo pero preguntamos qué quieren, qué les pasa, qué dudas tienen, qué necesidades. A las personas que tienen una enfermedad, lo de pacientes a veces, bueno, es una palabra que a veces deberíamos de verla de otra manera. Son personas que tienen una enfermedad igual que nosotros. Somos personas sin enfermedad, un paciente es una persona con enfermedad. Entonces, ese establecimiento de esa comunicación, si nos cuentan lo que les pasa, pues va a ayudar a todo lo que ellos han dicho, es verdad. Yo trabajo en una planta de neurología, especialmente en la unidad de ictus, y hay veces que se les informa, de usted tiene una arritmia y le vamos a poner un anticoagulante. Entonces la familia y la persona te mira como, bueno, sí, pero cuando tú le cuentas que es simplemente que el corazón va descompasado, que en vez de ir pa, que forma remolinos, coagulitos que se le van para el corazón, para el cerebro, para donde sea, y que el anticoagulante lo que va a hacer es que esa sangre vaya más líquida y que no se formen los coágulos, se consigue la adherencia al tratamiento. Y entonces, porque saben la importancia de que, oye, se me ha olvidado un día, pues es que se te olvida un día, a lo mejor tienes un problema y vuelves a estar ingresado. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que hacer, una comunicación con un lenguaje normal, claro y que lo entiendan, y preguntarles si lo han entendido. Porque el lenguaje, muchas veces nosotros tenemos un lenguaje que nos parece normal, lo usamos todos los días, para nosotros es habitual, pero tú llegas al banco, te cuentan una cosa, o un señor te cuenta cómo funciona un tractor y no tienes ni idea y te suena a chino. Pues a ellos les pasa lo mismo. Las enfermeras, otra cosa que hacemos mucho es la educación sanitaria, que no tenemos tiempo, como es verdad que vamos a salto de mata, pero
Cuando tú tienes un bebé, por ejemplo, y te lo llevas a tu casa, entonces le dejas allí y dices, ¿ahora qué hago? Es una situación nueva y no es una situación de alegría. Imaginaros una situación pues de no tanta alegría cuando es una persona con una enfermedad que te la llevas a casa. Pero si tú a esa persona le has contado, pues por ejemplo mis pacientes muchas veces van con problemas para tragar. Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago con él? ¿Cómo me la llevo a casa? ¿Cómo le hago la comida? Entonces tú, esos pequeños truquitos que fáciles de entender, como pues ten pescado congelado, ten botes de verduras, ten potitos y si un día no tienes tiempo, pues con eso puedes apañarle la comida. Disminuimos la estancia media, se nota mucho, quiero decir, hablan con el médico y de repente el médico dice, te vas mañana, y de repente a ti te dicen, ay madre mía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago la comida? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Entonces, con esos pequeños trucos y esa buena comunicación a su nivel y que entiendan, pues conseguimos que al día siguiente se vayan tan felices y sin problemas. Muchas gracias, Rosa, gracias a los tres, y vamos a continuar ahora con una ronda de preguntas. Terminada la ronda de preguntas que haremos aquí, directamente pasamos a las que ustedes puedan hacer. Tenemos margen hasta las 10:30 en que haremos un descanso. ¿De acuerdo? Hasta las 11:30. Bien, hemos centrado lo que es la comunicación médico-paciente y yo quisiera que, de forma breve, como el titular periodístico, y aquí hay algunos de ellos, me digáis cada uno de vosotros, en el orden en que hemos comenzado, cuál es, aunque ya habéis definido muchas de ellas, cuál es la clave para una buena comunicación profesional sanitario-paciente. La clave. María Jesús. A mí, bueno, yo quiero recalcar, si me permite, sí, claro, una cosa que ha dicho Rosa, sí, que me ha parecido importantísimo, y es que esa comunicación con el paciente es bidireccional, obviamente, y además las palabras del paciente son una de las vías para entender lo que pasa y entender también la realidad. Y en el caso de Jesús, que él hace una labor que a mí me parece maravillosa, porque es que atiende a la gente en ese primer nivel, que es fundamental para enfocar todo lo demás. Y yo creo además que el contacto con el paciente va transformando también la personalidad del médico. A mí desde luego creo que me ha transformado y yo soy distinta por haber tenido este tipo de trabajo. ¿Y cuál es la clave? Porque los pacientes son como una ventana a la realidad, ¿no? Tú ves la realidad desde esa perspectiva, mientras que en otras profesiones la ves desde otra perspectiva. Pues yo creo que la clave es que el médico, la enfermera, que hacen esa labor sanitaria tan importantísima, tiene que tener una actitud acogedora. El paciente se siente acogido, pero junto a la actitud acogedora tiene que estar también la actitud inquisitiva, que intenta descifrar qué es lo que le pasa al paciente. Yo creo que esos dos aspectos son fundamentales y el transmitir ciertamente confianza. Jesús. Bueno, dar una sola clave quizá es demasiado reduccionista. Sí, bueno, varias. Yo daría una serie de características. Yo creo que la clave en la relación médico-paciente, enfermera-paciente, son calidez, cordialidad. ¿Qué es la calidez? Pues es un poco lo que decías tú, María Jesús, es recibir bien al paciente, que se sienta recibido. ¿Y eso qué es? Pues es algo tan sencillo como llamar a la gente por su nombre. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como mirar a los ojos. Mirar a los ojos. No con una mirada inquisitorial, sino con una mirada de aceptación, una mirada de atención, de decir, estoy dispuesto a escucharte. Mirar a los ojos, fundamental. Fundamental, algo de lo que hasta ahora creo que no hemos hablado. Sonreír. Algo de lo que nos olvidamos, la sonrisa, el poder que tiene la sonrisa. Por eso, en estos ámbitos que son tan académicos y tan sesudos y tal, pues sonreír nunca viene mal. Fijaos que en la Sociedad Española de Medicina de Familia hacemos todos los años un congreso de comunicación y salud y suele siempre haber todos los años un taller de risoterapia. Un taller de risoterapia. Y es encantador, de verdad, es encantador. Entonces, mirar a los ojos, nombrar a la gente por su nombre, hacer un recibimiento cordial, estrechando la mano, sonreír y sonreír, ¿de acuerdo? No solamente la cordialidad o la calidez es una clave,
una clave fundamental es la empatía, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, pero no como un ejercicio mental, es simplemente decir, bueno, me estoy poniendo en los zapatos de la otra persona, me estoy poniendo en su lugar, ¿vale? No, es que tienes que transmitir a la otra persona que te has puesto en su lugar. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace también mirando, como antes decíamos, también tiene un componente no verbal la empatía, pero también transmitiendo de forma verbal. Es decir, comprendo que lo estás pasando mal, o veo que lo estás pasando mal, veo cómo te sientes, ya veo que esto te está afectando mucho. Con eso transmitimos, con este tipo de frases como estas, estamos transmitiendo a la persona que realmente estamos siendo empáticos con ellas, y eso es fundamental. Tan fundamental como eso es la asertividad, un problema fundamental en los médicos jóvenes o en las enfermeras jóvenes, la asertividad. La asertividad es un campo muy amplio, tiene un campo muy amplio. Pero, por decirlo de alguna manera, viene a ser algo así como hacer bien tu rol, hacer bien tu papel. En gran parte, aunque no es exactamente eso, sentirte seguro de lo que haces, capaz de transmitir tus pensamientos o tus emociones a la otra persona sin sentirte mal por ello y sin perjudicar la relación que tengas con ella. Fundamental calidez, fundamental empatía, fundamental asertividad, fundamental alguna otra cosa como puede ser lo que decías, María Jesús, la bidireccionalidad, estar siempre dispuesto a que la comunicación sea un camino de ida y vuelta, no como antes en los años 50 o en los años 60 con unas consultas demasiado jerárquicas y dirigidas solamente del médico hacia el paciente. La bidireccionalidad, importantísima también. Yo creo que con esto podemos terminar la intervención. Sí, qué interesante lo que dices de la calidez, la forma en que yo utilizo mi voz para decir, y de eso vamos a hablar luego, para dar una buena o una mala noticia. Y no es igual que yo diga, pues mire usted, es que usted está fatal de los nervios, a que yo de forma muy educada diga, está usted un poco mal de los nervios. Pues de eso que decía Jesús, de la importancia de la sonrisa, os diré luego en el taller, que os espero a todos, que no me faltéis, que la sonrisa influye hasta para el tono de la voz. Si tú sonríes, tu voz sale más oxigenada, sale más potente, sale con más vida. O sea que hasta para eso es importante. Rosa. Bueno, pues yo me sumo evidentemente y hay una cosa que yo creo que también es muy importante en la comunicación con los pacientes y es decirles la verdad. Ah, sí. Por supuesto. Importantísimo. O sea, y decirles la verdad a ellos. O sea, no dejar que la familia manipule la situación. O sea, la conspiración del silencio, muchas veces la familia, el que decide, ¿le cuentas o no le cuentas? Bueno, pues es que la persona, a lo mejor hay que preguntarle a él qué quiere saber. Hay quien no quiere saber, pues tiene todo el derecho. Pero si quieren saber, tienen derecho a saber. Y yo creo que eso es básico e imprescindible. Y yo tengo derecho a decidir sobre mi enfermedad, si quiero estar 6 meses pasándolo mal o si quiero irme 3 meses al Tíbet a vivir los 3 últimos meses de mi vida. Entonces, creo que eso es muy importante y es una cosa que a veces olvidamos. Y hay veces que te miran las personas que tienes ingresadas y te dicen, pero tan mal estoy que se llevan a la familia, no lo pueden contar delante de mí. O sea, eso nos pasa a nosotros las enfermeras pues demasiado a menudo, más de lo que debería de ser, porque seguimos con ese rol paternalista de el paciente está ahí y es un paciente. No, es una persona, y es lo que decimos, mostrar nuestras emociones, como dice Jesús, una comunicación de persona a persona. Ellos son personas y nosotros también. No pasa nada porque un día llegas y digas, es que vengo enfadada porque he discutido con mi marido. Entonces estableces una comunicación con el paciente. Bueno, no os podéis hacer una idea lo espectacular que es. O sea, ya empiezas a contar chascarrillos, ellos se animan, te ríes con ellos, les cambia el curso del día, porque llega la familia y se lo cuentan, porque no sé qué, porque eso es comunicación y eso es, vamos, cuidativo, curativo y bueno, y precioso. Eso que dice Rosa entronca perfectamente con algunas teorías que dicen que la comunicación sana y en procesos como la rehabilitación es importantísimo el papel que desempeñan los sanitarios en conjunción con el paciente y con la familia para que la comunicación entre en ese elemento sanador. ¿De acuerdo? Y bien, dicho esto, ya podemos decir, y ya lo ha esbozado antes María Jesús, hay papeles muy importantes que juega, por ejemplo, el lenguaje verbal, el mensaje y el lenguaje no verbal.
Todo esto, toda esta conjunción de elementos, ¿en qué medida María Jesús hacen que la comunicación fluya? El mensaje, lo que digo, el lenguaje verbal y el no verbal. Yo creo que el mensaje es fundamental. Es fundamental por lo que decía Rosa, por lo que decía Jesús, porque a los pacientes nunca hay que mentirlos, pero tampoco hay que decir más de lo que toca en el momento, porque los médicos podemos sospechar que el paciente tiene algo, pero no lo sabemos con certeza, por tanto tampoco tenemos que anticiparnos, nunca hay que adelantar angustia ni dolor, si no es necesario, pero luego tenemos que atenernos muy claramente a lo que el paciente desea saber y el modo en que se lo decimos, que tiene que ser un modo lo menos hiriente, lo menos angustiante posible, pero que también se atenga a la verdad. A veces no hay que decirlo todo porque el paciente no quiere saberlo. Hay, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer y el médico no le puede decir que tiene una cosa diferente, le tiene que decir que tiene un cáncer, evidentemente. Pero el paciente a lo mejor no quiere saber mucho más, no quiere que le digan está en grado 4 o en grado 5 y su esperanza de vida son 6 meses. Ahí entra en juego la sensibilidad del médico. La sensibilidad es una característica fundamental en cualquier profesión sanitaria. Y luego, los conocimientos del médico. Un médico cuanto más sabe, más y mejor comunica lo que tiene que decir y de una manera más acertada. Y en cuanto a la mirada y a esa actitud acogedora, pues ya lo hemos comentado antes y es fundamental porque hay que transmitir confianza. Cuando no hay confianza, ya la relación médico-paciente se perturba y el modo de lograrlo pues depende también mucho de la personalidad del médico. Hay médicos que tienden a hablar más, hay médicos que no hablan tanto, pero que son enormemente eficaces en esa comunicación con el otro y en esa confianza que se logra. El mensaje, Jesús, importancia del mensaje. Pues el mensaje es fundamental, como no puede ser de otra manera. Fijaos, pensad, ¿por qué tienen éxito los curanderos? Es que la magia es maravillosa. Es maravillosa. Claro. Efectivamente. Dice Rosa, porque venden muy bien. ¿Por qué? Porque dominan esto de lo que estamos hablando, esto que está fluyendo esta mañana aquí, ellos lo dominan la comunicación con el paciente. Exacto. Y sin embargo, fijaos la discrepancia que hay científica y de todo punto, es insostenible la asimetría que hay entre el poder de la medicina en general con lo que haga el curandero. Entonces, ¿por qué la gente va al curandero? ¿Y por qué la gente sale satisfecha en muchas ocasiones de cuando va al curandero? Porque esto lo domina. ¿Y por qué esto no lo dominamos los sanitarios? Esa es la clave. Mensaje, frases cortas en general. Recordad que lo que se dice primero es lo que mejor recuerda el paciente. Recordad que lo que mejor recuerda el paciente es aquello que tiene relación con su propia vida, con sus conocimientos. Y también recuerda mejor lo que el paciente ve como necesario para su salud. Si le decimos a una chiquilla de 18 años que deje de fumar porque es probable que dentro de 20 o 25 años tenga una bronquitis crónica o que desarrolle un carcinoma epidermoide de pulmón, ¿qué creéis que va a pensar? ¿Cómo va a motivarla eso para que deje de fumar? Probablemente de ninguna manera, no sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Tú qué les dices? Pues probablemente que está demostrado que el tabaco aumenta mucho las arrugas en la cara. Hombre, lo del cáncer tampoco viene mal, ¿eh? Dejarlo caer. Mire, usted es libre. Lo del cáncer les viene más de lejos que lo que dice así. Sí, bueno, pero depende también de la persona, ¿eh? Pero fíjate que en eso sí que estoy de acuerdo con lo que decía Julio. El ser humano tiene mucha capacidad para cambiar la conducta en el corto plazo, y sin embargo muy poca capacidad para cambiar las conductas a largo plazo. Pero si
a alguien se le dice algo que tiene que ver con su diario de que te salgan arrugas o que no le salgan arrugas, y además eso puede ser ya y no a 25 años vista, eso es muy importante. Por tanto, esta es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Utilizar un vocabulario neutro, alejado de palabras que tengan un alto contenido emocional, pues si podemos evitar decir cáncer, pues lo evitamos, y decir, pues a lo mejor tumor, que tiene, siendo lo mismo, tiene otras palabras. Entonces, evitar palabras con gran contenido emocional y utilizar, si puede ser, un lenguaje neutro. Todo esto después con una serie de estrategias, ¿no? De estrategias a lo largo de lo que es la entrevista clínica con el paciente. Pero bueno, también quisiera resaltar aquí la importancia, como decía Julio, del lenguaje no verbal. Fijaos, el lenguaje no verbal de nosotros, de los sanitarios y del propio paciente. Porque tenemos que estar atentos a lo que llamamos adaptadores. Es el típico paciente que nos encontramos en la consulta, estaba moviendo continuamente la pierna o tocándose la nariz constantemente, tal. Son adaptadores. ¿Qué significa eso? Pues tensión. Que lo que acabamos de decirle no le ha gustado demasiado. Estamos explicando una dieta que tiene que hacer para su diabetes y tal, y empezamos a captar que el paciente comienza a hacer adaptadores. Pues tenemos que saberlo, tenemos que interpretarlo, y por tanto por ahí tenemos que incidir. ¿Qué pasa? ¿No le está tiene algo que decir respecto a esto que le estoy comentando yo? Lenguaje no verbal importantísimo. Solo quedaos con una cosa: el 90% de lo que transmitimos lo transmitimos a través del lenguaje no verbal. Por tanto, algo de importancia debe tener, ¿no? Y a propósito de eso, que luego lo hablaremos en el taller que estoy viendo aquí, es que la forma en que, por ejemplo, ya no solo utilicemos las manos, que están para apoyar lo que decimos con la voz, hasta cómo movemos la cabeza o inclinamos el cuerpo en un momento determinado, hace que nos acerquemos, ahora ya que podemos, porque no tenemos mascarillas ni distancia de seguridad. No es lo mismo decir algo a alguien, si yo me acerco a ti, María Jesús, así, estoy aquí, María Jesús. Muy distante. Muy distante. Pues eso es muy bueno. Gracias, Jesús. Rosa. Bueno, yo, como han dicho, es verdad que el mensaje es muy importante, pero evidentemente pues un mensaje, eso, claro, que entiendan, y un mensaje, eso, en el que no solamente el mensaje, sino pues que ellos también manifiesten, pregunten, darles opción a todo esto. Nosotras, es verdad que las enfermeras y las auxiliares, en esto del lenguaje no verbal, por ejemplo, bueno, pues es que se nos da como hongos, porque es verdad que es el darles la mano, esa galantoña en el moflete que le haces, o sea, todo eso, bueno, pues es que, o sea, la pena es que no tenemos más tiempo para sentarnos con ellos, pero eso es bueno, pues es la orden del día, ¿no? Hay veces que incluso chocas así las cabezas y dices, anda, venga, tal, entonces, bueno, pues eso les cambia la perspectiva. A mí me gustaría contar una cosa de lenguaje no verbal que, bueno, pues me pasó el otro día. Un chavalito que estuvo ingresado hace un mes, 26 años, deportista profesional con un ictus. Entonces, bueno, pues se fue pues con una disminución de fuerza en el brazo y en la pierna derecha. Entonces, hombre, hola, ¿qué tal estás? No sé qué, bueno, pues con la madre, pues alguna lágrima se nos había escapado a todos, porque, bueno, pues no deja de ser madre, casi de nuestra edad, con un hijo de nuestra edad, de la edad de los nuestros. Y entonces, bueno, pues ella cuando se hizo la revisión y tal, y vino a despedirse, y yo estaba sentada en mi control de enfermería escribiendo ahí en mi ordenador, triqui, y por encima del mostrador, pues yo le tendí la mano, entonces me dio la mano izquierda, evidentemente, me dio la mano izquierda y le dije, ¿cómo estás? En ese momento, bueno, pues la conexión era de tú a tú sin más, o sea, nos mirábamos y sin más, no había nada más en el momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que ellos sean los protagonistas en ese momento. Entonces le di la mano y me dijo, y el gesto de la cara fue, bueno, o sea, mal. Pero los padres enseguida dijeron, no, está muy bien, está muy bien. Entonces el chico me apretó la mano y me dijo, bueno, sí, estoy muy bien. Entonces, eso es comunicación. Es que a veces a nosotras nos transmiten lo que no transmiten a las familias porque no se atreven a decirles, me siento mal, porque tienen que hacérselos fuertes, porque ellos, pues es que no quieren dar más trabajo a las familias y porque ellos no pueden hundirse porque hunden a las familias. Y entonces eso lloran con nosotros y nos lo cuentan a nosotros muchas veces. Tengo que añadir que yo conozco pacientes con ictus que han ingresado en el servicio de Rosa y que dicen que el personal es una maravilla. Bueno, bailamos un poco con ellos, nos reímos, no sé si bailáis, das carrillos, nos preguntan, oye, ¿qué te has puesto para la boda? Claro, dicen que son cosas fantásticos. que nos pasa mucho. Sí, he oído yo algo de eso. Sí. Oye, una cosa, y alguna de ellas ya se han esbozado, pero vamos a profundizar un poco. ¿Qué dificultades tiene el profesional sanitario a veces
para comunicarse con el paciente, del tipo que sea. Sí. Dificultad 1. Bueno, pues una dificultad es la falta de tiempo. Los médicos de atención primaria lo sufren en un grado enorme y los especialistas pues también lo sufrimos en un grado enorme. Esa falta de tiempo te somete a una presión en la que tienes que obtener mucha información, pero al mismo tiempo tienes que dejar hablar al paciente de aspectos que en principio parece que no son interesantes, pero que luego siempre lo son, pero hay un tiempo. Otra dificultad es que el paciente no se exprese con claridad porque no sabe, porque está ansioso, porque está angustiado en ese momento y no acabas de saber exactamente cuál es el motivo de la consulta. Yo trabajo toda la vida con niños, adolescentes, jóvenes y con muchos adultos, todos padres, y yo recuerdo que una vez le dije, voy a describir el síndrome del umbral de la puerta, porque cuando ya estaban en el umbral de la puerta despidiéndoles es cuando decían la clave de todo lo que te habían estado contando en el rato anterior. Por lo tanto, esa es otra dificultad. Yo este síndrome lo he publicado y sí, pues yo soy la autora. Bueno, y ya le digo nada más. Que yo apunte otro, María Jesús. Sí, dime, dime. También sea el autor, bueno, coautor. No, tu autor. Esto ya lo he inventado. El síndrome de la bata blanca. Ah, Uno oye, con una bata blanca y se pone nervioso. ¿Sí? Te sube la tensión, no sé qué. A otros les baja. ¿eh? A otros les baja. Sí, porque dice, yo de este puedo esperar algo, pero de ese que va con un mono de bombero, no, de momento no. O sea que... Sí, pero puede impresionar un poco, sí, es verdad. Jesús. Bueno, dificultades, pues un montón. Como decía María Jesús, el tiempo es fundamental y hay pues otra serie de dificultades, incluso inherentes al propio médico o a la propia enfermera. Por cierto, quiero decir aquí que reconozco que con enfermería, Rosa, el paciente suele tener muchísima mejor comunicación que con el médico. Y también por algo será eso, porque os vea a vosotros más accesibles, eso es fundamental, la accesibilidad, ¿no? Entonces, pero quería centrarme, decía Julio, sí, qué dificultad tienen los sanitarios en general en esto. Y yo quiero centrarme en un aspecto que para mí es fundamental y es la clave de todo esto: la formación. Es muy importante. Llevo 20 años dando cursos de comunicación a diferentes estamentos y demás, y siempre hago la misma pregunta al comienzo del curso. ¿Cuánto tiempo, le pregunto a los médicos, habéis dedicado a estudiar la glomerulonefritis, la cardiopatía isquémica, ecografía, todas estas cosas? ¿Cuánto tiempo habéis dedicado? Suelen responder, 6 años. ¿No? 6 años. Sí, señor. Y vosotros sabéis que tanto en medicina como en enfermería el médico tiene una doble faceta y las dos son igual de importantes. Por un lado está la faceta científico-técnica. Sé que si sube el ST puede significar que hay una lesión subepicárdica que puede condicionar una cardiopatía isquémica. Sé que hay en la ecografía una lesión hipodensa que puede corresponder con tal o cual lesión. Científico-técnica. Pero esa es una cara, el 50% del médico. El otro 50% es el aspecto humano, el aspecto humanístico del médico, pero que es el 50%. Y yo les pregunto, ¿y cuánto tiempo habéis dedicado a formaros en comunicación? Porque la comunicación es un campo enorme dentro de ese aspecto humano. Y la mayoría hay universidades que no tienen nada dedicado a esto, y hay otras que recientemente incorporan una asignatura de tipo trimestral a manejar estos temas. Trimestral. Y después en la formación MIR es cuando damos también algún curso, normalmente de una semanita, de 12 horas nada más. Esa es la formación en 6 años. En 6 años. Entonces, ¿cómo queremos que los profesionales sanitarios estén formados en estas técnicas? Es imposible. Por tanto, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que no estamos formados para eso. No estamos formados para eso, porque aquí estamos algunos de los que estamos preocupados por ese tema y es un sesgo claro de selección. Pero la inmensa mayoría
no ha hecho un curso de estos siquiera, cuando esto tenía que estar impregnado, la carrera, el posgrado, tenía que estar impregnado de esto, porque es el 50%, el aspecto humano. Por tanto, para mí esta es la clave de la dificultad. Rosa. Yo pienso lo mismo, tiempo, formación, es verdad que no tenemos formación, o sea, porque bueno, pues vas leyendo cosas, vas buscando cosas y te vas un poco buscando la vida. Y lo que yo creo que también tenemos que aprender de esto y formarnos a través de los pacientes, porque nos enseñan muchísimo. Quiero decir, escuchar las vivencias del paciente, el cómo ven ellos las cosas, el cómo les gustaría, preguntarles cómo te gustaría que te contaran las cosas. O sea, te lo han contado así, cómo te gustaría a ti que te transmitieran las cosas. Entonces, yo creo que tenemos que un poco que aprender a aprender de ellos y de las familias del, es que no nos han contado esto, es que no nos han dicho, y la persona igual. Y también que tuviéramos ayuda profesional, nosotros, los personal sanitario, porque vivimos unas situaciones durísimas y al final todo es pues lo que decimos, ansiedad, estrés, nervios, te superan las situaciones, contestas mal, te desbordas, mal con los compañeros, mal con todo, porque no puedes más, no tienes tiempo y bueno, pues que las situaciones no son fáciles. Y a lo mejor tampoco estaría mal que tuviéramos un poco de ayuda en vez de tener que llegar al médico a que te dé la baja por ansiedad porque ya no puedes más. A lo mejor un poco de ayuda tampoco nos vendría mal. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Bueno, vamos a llegar a 1:30 con un turno de preguntas que yo hablo a continuación, que pueden dirigir a cualquiera de los 3 invitados, ponentes, o a uno de ellos en concreto. Así que, por favor, si quieren hacer alguna pregunta concreta, yo les paso el micrófono y la hacen ustedes directamente. Vamos a pasar el micrófono a continuación a una de las personas que están con nosotros. Adelante. Bueno, buenos días. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, porque el tema de precisamente la comunicación con el paciente es algo fundamental. Yo he estado trabajando durante 18 años con paciente, generalmente paciente paliativo, paciente de salud mental, y claro, la herramienta de la comunicación entenderéis que ahí cobra una importancia tremenda, ¿no? A veces no es la medicación, ni es la parte orgánica, ni la parte física, sino otro tipo de dimensiones que forman parte del ser humano. La formación es fundamental, es imprescindible. Yo ahora soy profesora, ya desde hace años, en la universidad y siempre hablo de comunicación, siempre este tema lo meto dentro de las clases de paliativos o de psicología. Y es fundamental, o sea, tenemos que tener unas bases en las que centrarnos. Luego hay otra cosa muy importante, es la búsqueda de los momentos. Los momentos son importantísimos. Buscar el momento de dar cierta información. Cuando tú estás hablando con un paciente y haces uso de determinados términos, como cáncer, esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa, el paciente se noquea. Y a partir de ahí todo lo que tú le digas puede ser estupendo, pero está bloqueado. No va a absorber nada de la información que le estás transmitiendo, tanto a familia como a paciente. Al final somos personas y las personas estamos formadas por distintas dimensiones, biopsicosocial, espiritual. La espiritual, en el caso del paliativo, pues lógicamente tiene una importancia también muy relevante. El contacto, que antes lo comentabas, Jesús, hablabas de el contacto. Tú tienes un paciente que tiene una demencia y ese paciente no puede entender ni hablar y tú lo tocas y lo abrazas y te haces con el paciente. Y luego, sobre todo, también preguntar qué te preocupa, qué le preocupa. Esa pregunta siempre tiene que estar. Y que también estoy de acuerdo con lo de la inteligencia artificial, que cuando tú no respiras al paciente, y respirar al paciente es estar ahí, además, en vis a vis, hay muchas cosas que se quedan por el camino. Muchas gracias. Nada. Una excelente exposición. Les vamos a rogar la mayor brevedad posible porque si no, no llegamos a 1:30 y vamos ya con el tiempo muy ajustado. Bueno, lo primero, darles las gracias a los ponentes por toda la información que nos han dado. En mi caso, yo trabajo desde el punto de vista de la salud mental y estoy intentando hacer mi tesis poco a poco. Y trabajo mucho con este tema de la comunicación médico-paciente o psicólogo-paciente. En mi caso, estudio psicología. Y mi pregunta o mi duda algo que me preocupa en mi trabajo día a día es el burnout, ¿no? O ese cansancio emocional del profesional, que al final hablamos de que la empatía es una necesidad básica en esta comunicación
con el paciente y la empatía se ve muy afectada por ese burnout o por ese cansancio emocional del propio médico, ¿no? Yo tengo una profesora que siempre dice una frase que a mí me gusta mucho, que es que los sanitarios somos muy buenos y muy malos cuidadores a la vez. Somos muy buenos cuidadores del otro, pero muy malos cuidadores de nosotros mismos, ¿no? Y quería preguntar un poco qué opinan sobre este tema y cómo se podría abordar el burnout para que hubiera una mejor comunicación al final. Bueno, a ver, el burnout es una... Fíjate, hace tiempo hicimos un estudio de qué profesiones eran los que más burnout desarrollaban, y nos sorprendió que se suele decir que los profesores son uno de los colectivos con más burnout, con más síndrome del quemado. Pero lo que era más sorprendente es que los médicos, que eran en este caso los que también valorábamos, estaban muy por encima de los profesores, muy por encima de los profesores. Y es comprensible que eso sea así, porque al final lo que hacemos cada mañana es contender con las penurias de la gente, con las tristezas, con los dolores, con las preocupaciones de la gente. Y eso, aunque no quieras, te lo llevas a casa. Aunque no quieras, aunque son las 3 de la tarde y dices, bueno, voy a cortar, aquí corto y voy a vivir mi vida, pero aunque no quieras, eso es como una lluvia fina que va calando, y efectivamente el burnout es uno de los problemas principales que yo veo en mis mismos compañeros, en mis mismos compañeros. Eso la gente no lo sabe, porque la gente suele tener una idea de medicina bastante errónea. Una de ellas es que cobramos mucho dinero. Otra de ellas es que somos seres todopoderosos, y que tenemos una gran capacidad de curar. Entonces, los médicos sabéis que curamos poco, o relativamente poco. Entonces, hay cosas que sí las curamos, hay otras que simplemente acompañamos, Y el burnout es uno de esos problemas que hay. ¿Soluciones? Pues al final cada uno busca las soluciones como puede. Realmente no hay ningún organismo y tal que nos cuide especialmente. Más bien nos descuidan, sobre todo la administración. En este mismo foro yo creo que también van a hablar algunos representantes de la administración y demás, y realmente ahí tiene mucho que ver. Cuando un médico tiene que verse 70 pacientes, y lo digo, 70 pacientes al día, eso es inhumano, eso sí que es inhumano. Pero los gestores eso no lo tienen en cuenta. Tampoco lo tienen en cuenta, porque no tiene por qué tenerlo en cuenta el que pasa en el número 62. En el número 62 tampoco lo tiene, porque no es tampoco su misión. Pero es que eso es responsabilidad de todos como sociedad, y la máxima de los gerentes y de los responsables de los diferentes servicios. Ahora hay una serie de iniciativas de 35 días por paciente y tal, que ya veremos cómo se cumplen, si se cumplen y demás, pero eso es inasumible, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Cada uno lo hace de la forma que cree conveniente. Fundamentalmente es en tu tiempo libre, haciendo familia, haciendo deporte, teniendo otras aficiones. Esa es la clave en la que uno intenta estar bien después con su profesión en el día a día. Yo quisiera añadir, en relación con el médico quemado, que la mayoría de los estudios dan que un 40% de los médicos se siente quemado. Y las causas principales, tal como indicaba ya Jesús, son, por un lado, el maltrato por parte de los responsables, ¿no? La falta de consideración, la falta de apoyo de la administración, el no estar bien pagados, lo cual favorece el que además huyan muchos médicos que se han formado en el sistema MIR, que ha costado mucho dinero a la sociedad, y que cuando terminan pues se marchan a Alemania o a Francia, a Inglaterra o a Estados Unidos. Y luego también la falta de reconocimiento de la profesión, el que socialmente, en gran medida, la consideración que se tiene del médico es la que transmite la sociedad, obviamente, parece redundante, pero también la que transmite la propia administración. Entonces, hay una crisis, vamos a decir, del Sistema Nacional de Salud, no solamente en España, también en Gran Bretaña y en otros países, porque la medicina, ciertamente, la buena sanidad es cara, pero a largo plazo la buena sanidad es barata. Pero como en largo plazo pues no entra
dentro de los programas políticos, etcétera, pues tal. Pero un 40%, no solamente médicos, sino psiquiatras. Yo soy psiquiatra, conozco fundamentalmente los datos de la psiquiatría de adultos y de la psiquiatría infantil, y da verdadera pena, porque ya las vocaciones no pueden funcionar igual, porque uno tiene vocación cuando hay un espacio para desarrollar la vocación. Si no, ya la vocación se deja y uno se encamina por otros senderos. Vale, bien. Vale. Muchas gracias. Ahí vamos. Vamos con una última cuestión. Que quede claro ese punto por la reflexión de los alumnos. Ahí dejamos Por si el había titular, dudas. ¿Perdón? Perdón, digo que dejamos el titular. Sí, Para lo reflexionar. dejamos. Sí, vale. Una última cuestión, vamos con ella. Sí, la última. Al hilo de lo que estáis diciendo, ¿no? Porque yo tenía en la cabeza, o me habían dicho, o no sé, alguien me había hablado que precisamente que te vas deshumanizando para no morir en el intento, ¿no? O sea, que en el fondo va en contra de la que se necesita, que es empatía, pues que llega un momento que es que como seas tan empático, explotas, ¿no? Entonces que te llevas todo a casa y demás. Entonces, ¿cómo se puede ser uno empático sin llevarte todos los problemas a casa? O sea, eso es lo que hay que enseñar en realidad, ¿no? Aunque que creo que es muy difícil, la verdad. Pero que sí que he visto, como a mí me han dicho, como que se te muere el primer paciente y estás horrorizado y luego al final como que te vas acostumbrando o a que pasen, no lo sé, pues eso es lo que yo no soy sanitaria. Yo no creo que te acostumbres. El problema es que es cierto que que por todos estos problemas, pues de tiempo, de que no tienes ninguna ayuda y que parece que es que todo es tuyo y que tú puedes con el mundo, pues hay veces que cuando tienes, pues eso, las familias que de repente, o los pacientes que les han diagnosticado algo terminal, y con las familias vas así, dices, bueno, voy a intentar que no entras mucho en la habitación, voy a darme la vuelta, que no me vea la familia, que no se dirija a mí, porque es que es como, madre mía, es que no puedo otro trago del acercarte, abrazar a la familia y llorar con ellos, porque, y la verdad es que luego es súper bonito, porque es verdad que te acercas a ellos, esa proactividad que tú vas hacia ellos, te acercas, le das en el hombro y de repente acabas riendo diciendo, ay, qué idiota, encima termino llorando contigo, joder, qué boba soy. Y entonces es muy bonito ese momento, pero hay veces que dices, ahora mismo no puedo, o sea, no puedo, porque es que como haga esto, ahora mismo me hundo yo. Entonces es como horrible a veces esas situaciones. Muchas gracias. Dos reacciones de defensa que están descritas perfectamente en el médico ya quemado es la frialdad y el cinismo. Entonces ya es la distancia además con los compañeros, el huir de todo, etcétera, etcétera. Pero con la frialdad y el cinismo vamos a llegar al final. Hoy, Pero por Dios, podemos no, llegar Julio. con la empatía, Por favor, el par del otro. Que no, que tenemos que llegar al Con- final. hombre, con la qué felicidad. ocurrencia. Que sonreímos, con que nos lo pasamos súper bien, que nos Claro. hablamos su vida, les contamos la nuestra y Dejamos lo positivo Bien por Rosa. de la comunicación, porque al final lo que cuenta es la buena relación que existe entre el médico y el paciente. Hay mucha gente ya que necesita un café, así que Sí, si nos sí, permitís, sí. lo vamos a tomar y a las 12 volvemos. Muchas gracias. Muy bien. Y vamos a dar un aplauso a los ponentes que han estado.